Muchísimas gracias por estar aquí presente. Mi presentación va a ser muy breve en realidad. Esta es una actividad que se llama las jornadas historiográficas. En el pasado se llamaban los jueves historiográficos, pero ante el éxito y la demanda comenzamos a hacer estas presentaciones ya no los jueves, entonces no tenía mucho sentido llamarlos jueves historiográficos, de allí el nuevo nombre que le hemos puesto. Simplemente quiero señalar que esta es una actividad de la especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, por iniciativa de los estudiantes, con participación de los estudiantes y el apoyo de historiadores connotados, como el día de hoy el doctor Pablo Drinot, que siempre se ofrecen y están llanos a participar y a comentar con nosotros sus investigaciones y sus trabajos y proyectos en cierne. Entonces, básicamente eso, agradecerles nuevamente la presencia, pedirles que siempre estén atentos a nuestras publicaciones, que le den likes a nuestros anuncios y que siempre son bienvenidos en estas presentaciones en los distintos horarios y los distintos días que están programados. Solo para irme, comentarles que la próxima semana continuamos con las jornadas historiográficas. En ese caso va a ser la presentación del libro de Mónica Ricketts el día miércoles 20 al mediodía. Ya se van a enterar por los anuncios que vamos a comenzar a circular. Y nada más, simplemente eso. Muchísimas gracias y voy a dar pase a la mesa para que se hagan las presentaciones del caso. Gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, para comenzar, la historia social en su globalidad ha integrado cada vez más nuevos objetos a su campo de trabajo, tales como la historia de la vida cotidiana, de la sociabilidad o de la vida privada. Por otro lado, la historia de la prostitución, en el marco de la historia de la sexualidad, forma parte, pues, de estos nuevos territorios, cuyos conocimientos es imprescindible para acercarnos a una comprensión cada vez más fina y compleja de las realidades sociales. La historia de la prostitución en el Perú, y para la época contemporánea en sentido amplio, es a la vez una historia relativamente reciente e incompleta. Por tanto, intentar sintetizarla no es una empresa del todo fácil. Los principales estudios acerca de esta temática se han realizado desde diferentes enfoques de las ciencias sociales. Sin embargo, me refiero a reciente debido a que la disciplina histórica recién hace unos pocos años ha prestado el interés de estudiar este fenómeno social. Una de las dificultades al momento de realizar estudios en torno a la temática de prostitución se ha debido a la falta de fuentes. En ese sentido, se ha privilegiado una historia en cierto modo externa de la prostitución, es decir, los trabajos relacionados al tema se han basado en la reglamentación de la prostitución y las relaciones entre poderes públicos y prostitución, resultando en una incógnita la voz de las prostitutas y de la propia clientela masculina. En el Perú, el sistema reglamentarista, fundamentado en la noción de control sanitario y policial, evidenciado por el empadronamiento en un registro especial y la existencia de una cartilla sanitaria que demostraba el no ser afectado de alguna enfermedad venérea de las poblaciones prostitucionales, eran consideradas en su conjunto como peligrosas, tanto para la salud pública como para el orden público, ha sido una característica durante todo el siglo XX. El Código Penal de 1924, por ejemplo, penalizaba a las mujeres que ejercían este oficio sin ser empadronadas y eran estigmatizadas y calificadas como vagas. De esta manera, dentro de esta línea de investigación histórica acerca de la prostitución, es que el día de hoy tengo el honor de presentar la conferencia titulada La cuestión sexual, una historia de la prostitución en el Perú, a cargo del doctor Pablo Drinot. El doctor Pablo Drinot es profesor de Historia Latinoamericana en el Institute of the Americas, University College London. Realizó estudios en Historia Económica en the London School of Economics y cursó sus estudios doctorales en Historia Moderna en la Universidad de Oxford bajo la asesoría de Lang Knight. Es además coeditor del Journal of Latin American Studies. Entre sus temas de investigación se encuentran la historia del trabajo y la formación del Estado, el racismo y la exclusión, el género y la sexualidad, la historia social de la medicina y memoria e historiografía. Su reciente proyecto de investigación se centra en la prostitución y las enfermedades venéreas y la formación del Estado peruano entre 1850 y 1950. Asimismo, se encuentra desarrollando una investigación sobre la historia del APRA. Entre sus principales publicaciones destacan La seducción de la clase obrera, 2016, la historiografía, identidad historiográfica y conciencia histórica en el Perú, publicada en el 2006. Asimismo, ha participado como editor de los libros La Patria Nueva, Economía, Sociedad y Cultura en el Perú, publicado en el 2018, El Perú en Teoría, The Peculiar Revolution, Rethinking the Peruvian Experiment,
Comics and Memory in Latin America, La Gran Depresión en América Latina, Chess Travels, The Making of a Revolutionary in 1950s, Latin America, y Más allá de la dominación y la resistencia, estudios de historia peruana siglos XVI-XX, y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Ahora sí, pasamos a doctor Pablo. Muchas gracias. Gracias por la introducción y también quiero agradecer a Juan y a Miguel por organizar este evento. Yo pensé que íbamos a hacer unos 10 sentados alrededor de una mesa y veo que es otro tipo de evento, entonces he adaptado un poco lo que había pensado presentar y en realidad lo que he terminado preparando aquí es lo que probablemente termine siendo la introducción del libro que estoy escribiendo para darles una visión panorámica del proyecto que he venido ya desarrollando desde hace cierto tiempo. Entonces voy a empezar con una cita que quizá algunos de ustedes van a reconocer. Alberto era de los que más hablaba de Pies Dorados en la sección. Nadie sospechaba que solo conocía de oídas el jirón Huatica y sus contornos, porque él multiplicaba las anécdotas e inventaba toda clase de historias. Pero ello no lograba desalojar cierto desagrado íntimo de su espíritu. Mientras más aventuras sexuales describía ante sus compañeros, que reían o se metían la mano al bolsillo sin escrúpulos, más intensa era la certidumbre de que nunca estaría en un lecho con una mujer, salvo en sueños, y entonces se deprimía y se juraba que la próxima salida iría a Huatica, aunque tuviera que robar 20 soles, aunque le contagiaran una sífilis. Bueno, ese es un pasaje famoso del libro de Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, ¿no? Por poco menos de 30 años, entre su creación en 1928 y su clausura en 1956, el barrio rojo del Jirón Huatica, originalmente 20 de septiembre, en el distrito de La Victoria, fue el centro de la prostitución reglamentada en la capital peruana, un lugar donde miles de hombres, como Alberto, el personaje de Vargas Llosa, y de hecho el propio Vargas Llosa, fueron en busca de Pies Dorados y de otras como ella. La creación del Barrio Rojo de Lima en 1928 fue el logro mayor de los promotores de la reglamentación, el intento de controlar la propagación de enfermedades venéreas a través de la vigilancia médica de mujeres prostitutas. Como lo hicieron en la mayoría de América Latina y partes de Europa, África y Asia, las élites en el Perú también argumentaron que la reglamentación de la prostitución no solo era necesaria desde un punto de vista moral y de salud pública, era también la forma moderna de lidiar con la prostitución y las enfermedades venéreas, y particularmente con la sífilis, una enfermedad que afectaba la salud del individuo y, debido a sus supuestos efectos hereditarios, la vitalidad de la nación en general. En la década de 1950, sin embargo, pocos compartían este punto de vista. El Barrio Rojo de Lima ahora era visto como una fuente de peligro moral y epidemiológico que debía ser erradicada. Mi investigación se propone explorar entonces lo que tanto la creación como la clausura del Barrio Rojo nos enseña sobre la sociedad peruana en la primera mitad del siglo XX. Aunque algunos médicos habían comenzado a presentar propuestas para reglamentar la prostitución a mediados del siglo XIX, a diferencia de otros países latinoamericanos como México, Argentina o Cuba, en el Perú estas propuestas no prosperaron. A principios del siglo XX, sin embargo, el paradigma reglamentario finalmente se impuso en la capital peruana. La reglamentación de la prostitución en Lima reflejó y contribuyó a dos desarrollos conectados que caracterizaron la llamada medicalización de las sociedades latinoamericanas, es decir, cómo, según Marcos Cueto y Steven Palmer, cito, las metáforas biológicas y médicas organizaron en la manera en que se imaginaron las naciones y los estados modernos. Fin de cita. Por un lado, estas sociedades eran vistas cada vez más como patológicas, es decir, eran percibidas y representadas por expertos, particularmente abogados y médicos, pero también cada vez más por científicos sociales, como fundamentalmente insalubres, tanto física como moralmente, sino completamente degeneradas, una condición asociada a menudo en un periodo en el que el pensamiento racial europeo influyó en la visión que la élite latinoamericana tenía de sí misma, a las percibidas deficiencias raciales nacionales.
En el Perú, ese diagnóstico se vio reforzado por las explicaciones de la derrota de Perú en la Guerra del Pacífico, que hacían hincapié en la debilidad de la raza peruana y la traición de sus élites. Aunque una minoría de observadores, en particular Manuel González Prada, culpó el fracaso de las élites para integrar a la nación, para incorporar al indio, otros concluyeron que la derrota en la guerra y en general el atraso del Perú era consecuencia de la configuración racial del país y en particular de las características culturales y raciales de su población indígena. Al mismo tiempo, estos procesos de patologización dejaban abierta la posibilidad de regeneración y civilización. El progreso material que se lograría mediante una inserción creciente en la economía mundial y la explotación de los recursos naturales de la región haría posible el progreso humano. En algunos países, las élites intentaron redimir a sus poblaciones a través de la mejora racial que, según ellos, resultaría de la inmigración de europeos superiores. En otros, las élites persiguieron una revalorización discursiva de una identidad nacional mestiza o impulsando en nombres y no en hechos la supuesta democracia racial. En todos los países, las élites buscaron, aunque a medias y con poco éxito, remodelar sus poblaciones desarrollando proyectos de mejora en campos de acción estatal como la educación, la salud pública, la vivienda y la política laboral. En Perú, estos proyectos fueron altamente racializados. Una vez que la promesa de la migración europea masiva como fuente de regeneración nacional resultó inviable, las élites se dividieron sobre si el indio era redimible y si podía, una vez mejorado, es decir, una vez desindianizado, convertirse en un agente de progreso para la nación. Estos proyectos reflejaban una nueva comprensión de lo social y del Estado y de cómo este último podría actuar sobre el primero. En el siglo XIX, las élites latinoamericanas típicamente consideraban a la ciudad como el espacio del progreso y el campo como el espacio del atraso. Particularmente después de mediados del siglo XIX, cuando la mayoría de los países lograron cierto grado de estabilidad política y comenzaron a experimentar un crecimiento económico, las élites concibieron el progreso como algo que irradiaba de las ciudades civilizadas al campo bárbaro, donde tanto la naturaleza como la población, ociosa e indómita, debían dominarse y hacerse productivas mediante inyecciones de capital, tecnología y ciencia, incluida la ciencia médica, y la imposición de nuevos regímenes de trabajo libre o, cuando fuese necesario, de trabajo forzado. En Cuba y Brasil, por supuesto, estos procesos ocurrieron en el contexto de hecho, fueron posibles por la profundización de regímenes esclavistas. Las redes de comunicación, los ferrocarriles y el telégrafo primero, los automóviles, los aviones y el teléfono después, vincularían el espacio moderno de la ciudad con estos nuevos archipiélagos de prosperidad, conectando la riqueza producida en lo que Fernando Rocchi ha llamado para el contexto argentino las chimeneas en el desierto, con las ciudades que servían como puertas de entrada y de salida a los mercados mundiales. Sin embargo, a fines del siglo XIX, los problemas derivados de la creciente urbanización, de la estratificación y el conflicto de clases, del cruce de razas y de la política contenciosa que generaba, así como de la criminalidad y las enfermedades, dieron lugar a la creciente percepción de que las ciudades enfermas de América Latina también debían ser civilizadas urgentemente. Las élites peruanas concibieron a Lima como más blanca y por lo tanto menos patológica que el resto del país, y particularmente que la Sierra y la Amazonía. Sin embargo, a fines del siglo XIX, Lima también fue considerada necesitada de civilización. Tanto la patologización como la mejora de Lima a fines del siglo XIX y principios del XX, su modernización, si se quiere, tuvo un efecto visible en la ciudad. En un contexto de industrialización limitada, aunque simbólicamente significativa, e imaginado e implementado por una nueva generación de higienistas, arquitectos, urbanistas y promotores inmobiliarios, con el apoyo de diversos gobiernos, como los civilistas o el autoritario Leguía, este proceso resultó en una transformación física evidente, aunque limitada, de la ciudad. Una transformación que combinó la construcción
de nuevas estructuras, tales como grandes avenidas, edificios públicos, así como el desarrollo general de una infraestructura de transporte, de comunicaciones y de salud pública, desde nuevos hospitales hasta la creación de inspectores médicos y obras de alcantarillado. Con la destrucción de estructuras como el famoso Callejón Otaiza, que fueron consideradas como fuentes de infección biológica y moral. Al mismo tiempo, pero menos evidentemente logrado, el proceso involucró, o mejor dicho, proyectó la transformación moral de los habitantes de la ciudad, ejemplificada por los intentos de higienistas y otros expertos de inculcar valores civilizados en la población de la ciudad y de erradicar prácticas y comportamientos insalubres percibidos como expresión de rasgos incivilizados. Al igual que en otras ciudades de América Latina, este fue un proceso que combinó el fomento de ciertos hábitos y prácticas vinculados con el ocio o el deporte, por ejemplo, y la prohibición de otros. La construcción de esta ciudad de higienistas, como la ha llamado Mariema Manarelli, fue un proceso que reflejó jerarquías de clase, género y raza, pero también en general ansiedades en la élite relacionadas con el orden público, la salud pública y la moralidad pública. Aunque se consideró que la población en general era susceptible de civilización, diferentes grupos fueron sometidos a un tratamiento diferenciado. Los arquitectos intelectuales de este proceso consideraban a los pobres generalmente como fuentes de amenaza política, de peligro epidemiológico y de inmoralidad. Sin embargo, en sus campañas para erradicar lo que entendían como males sociales, la criminalidad, el vicio, el juego, por lo general apuntaban a grupos específicos, como hombres y mujeres chinos y japoneses, a los afroperuanos y por lo general a las mujeres pobres y no blancas, como a las vendedoras en los mercados, las lavanderas y por supuesto a las prostitutas. En Lima, como en cualquier otro lugar, los reformadores urbanos y sociales, y en particular los médicos, prestaron particular atención a las prostitutas. Se creía que las prostitutas, como la percibida fuente primaria de contagio de enfermedades venéreas, eran uno de los principales contribuyentes a la ciudad insalubre y, por lo tanto, constituían un agente principal de la patologización de la capital peruana. A su vez, como mujeres caídas, se las consideraban como uno de los grupos que necesitaban redención o civilización. Poco a poco, en las 2 primeras décadas del siglo XX, se instaló un aparato médico legal, parte de un estado sanitario en expansión, para supervisar el registro de burdeles y prostitutas, otorgar licencias, inspeccionar médicamente a las prostitutas e imponer multas cuando se incumplía el reglamento. Un proceso que resultó como parte de un proceso más amplio de reordenamiento espacial de la prostitución que comenzó en los años 1900 en el establecimiento del Barrio Rojo en 1928. Al mismo tiempo, se establecieron dispensarios venéreos donde las prostitutas y sus clientes varones podían ser tratados. Para la década de 1950, estos dispensarios existían en la mayoría de las principales ciudades del país como parte de un programa nacional de control de las enfermedades venéreas. Durante este periodo, además, las enfermedades venéreas y sus consecuencias epidemiológicas y sociales se convirtieron en un importante campo de investigación para el establecimiento biomédico peruano, lo que ayudó a dar forma al debate público sobre la prostitución y sobre su impacto en la salud pública. En 1956, sin embargo, las autoridades municipales de Lima clausuraron el Barrio Rojo de la Victoria con el argumento de que su existencia no hacía nada para reducir el impacto tanto social como epidemiológico de la prostitución. Aunque le contagiaran una sífilis, Alberto, el personaje de Vargas Llosa, estaba dispuesto a arriesgarse a una visita a Huatica, un lugar que se había creado como parte de una estrategia para controlar el contagio de las enfermedades venéreas. Si el establecimiento del Barrio Rojo en 1928 fue el punto más alto de la reglamentación, su clausura en 1956 fue el punto más alto del abolicionismo, un movimiento transnacional inspirado por las campañas de Josephine Butler contra las leyes de enfermedades contagiosas en Gran Bretaña en la década de 1880. Butler y las abolicionistas
argumentaban que la reglamentación no solo era inefectiva desde una perspectiva de salud pública, también era moral y políticamente nociva. En Perú, esta campaña, profundamente influenciada por ideas eugenésicas, fue dirigida por un grupo de médicos, abogados y feministas, con un éxito limitado en los años 30 y 40. Sin embargo, cuando la campaña fue adoptada a fines de la década del 40 por periódicos populares, lo que ahora llamaríamos periódicos chicha, que atendían a una esfera pública en expansión, finalmente ganó impulso. Al igual que otros países latinoamericanos, Perú también experimentó un ciclo familiar en la forma en que trató de abordar la prostitución femenina, aunque adoptó la reglamentación relativamente tarde, según los estándares regionales, y de manera similar cambió a la abolición mucho más tarde que Argentina o Cuba. ¿Por qué se adoptó la reglamentación y por qué finalmente fue abandonada? Y lo que esto nos dice sobre la historia de Lima y el Perú en general es el tema de mi investigación. Aunque el arco de mi investigación sigue el auge y declive de la reglamentación y el aparente triunfo de la abolición como paradigmas que rigen la gestión de la prostitución, mi objetivo es explorar un conjunto más amplio de preguntas. En particular, estoy interesado en lo que nos dice el manejo de la prostitución en el sentido más amplio sobre la interacción entre la sexualidad, la sociedad y el Estado en el Perú en los siglos XIX y XX, y de manera más específica de lo que nos puede decir sobre lo que llamo la cuestión sexual. Como la cuestión social, un término que abarca los problemas sociales percibidos que obstaculizan el florecimiento de la sociedad industrial, en particular los problemas que surgían como consecuencia de la distribución desigual de los beneficios del capitalismo industrial y las soluciones que se idearon para abordar esos problemas. La cuestión sexual se refiere a los supuestos problemas sexuales que se interpusieron en el camino del florecimiento de lo que podríamos llamar la población y las soluciones que se idearon para abordar esos problemas. La cuestión sexual, como argumentaron los sexólogos de comienzo del siglo XX, como Auguste Forel, cito a Forel, es de fundamental importancia para la humanidad, cuya felicidad y bienestar dependen en gran medida de la mejor solución de este importante problema. Para Forel, el axioma fundamental de la cuestión sexual era el siguiente, cito, con el hombre, como con todos los seres vivos, el objeto constante de toda función sexual y en consecuencia del amor sexual es la reproducción de la especie. Fin de cita. Forel argumentó que el instinto sexual y el sentimiento tenían sus raíces en la vida misma. Sin embargo, la vida social había pervertido el instinto y el sentimiento. Por lo tanto, se hacía necesario actuar sobre la sexualidad humana. Cito, la sociedad humana los ha guiado, al instinto y al sentimiento, hacia formas falsas y perniciosas. Es importante alejarlos de estas para tranquilizarlos y regular su rumbo, reprimiéndolos y canalizándolos. Fin de cita. Los expertos preocupados por la cuestión social buscaron codificar y aprehender las patologías biológicas, sociales y políticas que resultaron de la industrialización para canalizar los esfuerzos de los trabajadores alejándolos de la militancia. De manera similar, los sexólogos buscaron codificar y aprehender el comportamiento sexual para alejar a los hombres y a las mujeres de la patología sexual. Como han señalado Lucy Blunt y Laura Down, los sexólogos como Forel se preocupaban por etiquetar cuerpos y deseos como normales o patológicos, pero estaban igualmente preocupados, cito, con las poblaciones como objeto de estudio y se ponían a delinear los criterios para el mejoramiento humano y racial a través de la regulación de la procreación y la herencia biológica. Fin de cita. Concretamente, entonces, la cuestión sexual evoca cómo la sexualidad se convirtió en un tema político en los siglos XIX y XX, una cuestión de gobierno en el sentido Foucaultiano. Mariema Manarelli y Raúl Necochea han estudiado la cuestión sexual en el Perú, en el periodo que me interesa, desde la perspectiva de los discursos sobre la maternidad
y la feminidad y el desarrollo de las políticas de planificación familiar respectivamente. Mi estudio se basa en estas perspectivas, pero se enfoca más directamente en la prostitución y las enfermedades venéreas y su gobierno. En particular, me propongo explorar cómo las ideas sobre la sexualidad masculina y femenina informaron los intentos de manejar la prostitución y las enfermedades venéreas. La reglamentación de la prostitución como paradigma adoptado por el Estado para abordar los efectos de la prostitución sobre la salud pública y el orden público reflejaba, pero también construía una comprensión particular de la sexualidad masculina y femenina normal y anormal, o deseable e indeseable, y del papel del Estado en regular la sexualidad y canalizarla con el propósito de construir una nación. A su vez, el cambio de la reglamentación hacia el abolicionismo y la eventual clausura del Barrio Rojo de Lima, que resultó de este cambio, fue expresivo pero también productivo de interpretaciones diferentes de la sexualidad masculina y femenina que implicaban una nueva relación entre el Estado y la población. En este sentido, Perú no fue diferente a ningún otro país. Los historiadores que han estudiado la prostitución en contextos tan distintos como la Rusia imperial y la India colonial, la Londres del siglo XX y la Habana del siglo XIX, llegan a conclusiones similares sobre las formas en que el gobierno de la prostitución reflejaba y a su vez formaba ideas sobre la sexualidad. Sin embargo, el caso peruano es interesante porque este patrón general se declina de maneras que reflejan cuestiones específicamente locales. Las ansiedades de la élite sobre la sexualidad masculina a fines del siglo XIX, por ejemplo, estaban vinculadas a ansiedades más amplias acerca de la virilidad de la nación tras la Guerra del Pacífico. Los cambios percibidos en las prácticas sexuales femeninas en la década de 1920 y el surgimiento de una sexualidad vinculada a la mujer moderna o la flapper se entendieron con referencia a la atracción, pero también la amenaza de lo europeo, pero también como expresión del contagio moral producido por la visibilidad y la proximidad de la prostitución femenina en las calles de Lima. De manera más general, los peligros que representaban las enfermedades venéreas se entendieron de manera racializada. Los inmigrantes asiáticos a principios del siglo XX fueron culpados por la propagación de las enfermedades venéreas en Lima, mientras que una sexualidad indígena patológica llegó a ser una explicación de las altas tasas de infección de enfermedades venéreas en Lima a mediados del siglo XX. Pero la historia de la prostitución y las enfermedades venéreas no se puede reducir solo al estudio de las ideas. Es necesario también estudiar las acciones de una serie de actores. Las ideas de la élite sobre la prostitución y las políticas derivadas de ellas fueron puestas en cuestión ante todo por las mujeres que fueron objeto de tales políticas. Las mujeres señaladas como prostitutas a veces rechazaron, a veces se adaptaron y algunas veces incluso buscaron ayudar a implementar las políticas que reglamentaban la prostitución. Para algunas mujeres, la reglamentación creó un régimen que estigmatizó su comportamiento sexual y las marginó socialmente. Para otras, la reglamentación creó nuevas oportunidades de empleo y les sirvió para desarrollar una identidad nueva y, en algunos casos, lucrativa. Pero las prostitutas fueron solo uno de los muchos actores sociales que intervinieron y dieron forma a la historia de la prostitución. Las voces de los clientes masculinos permanecen, como tú ya dijiste, en gran medida escurridizas. Pero las fuentes que utilizo arrojan luz sobre el papel desempeñado por varios grupos e individuos en la configuración de la historia que analizo. Entre ellos, médicos y abogados, así como un pequeño grupo de científicos sociales y de trabajadoras sociales que escribieron sobre la prostitución y las enfermedades venéreas y trataron de influir en las políticas. También autoridades municipales y estatales que implementaron las políticas. Y finalmente, individuos y grupos de interés, lobbies, si se quiere, senadores y feministas, industriales y anarquistas, periodistas y el público que escribía cartas quejándose de los ruidos que emanaban de los burdeles. Estos individuos y grupos, todos afectados por la política estatal hacia la prostitución, intentaron imponerla, resistirla
o como en el caso de los individuos y grupos que intentaron derrogar la reglamentación y promover la abolición, modificarla. Mi investigación se basa en un diálogo con una extensa literatura sobre la historia de la prostitución en todo el mundo, siguiendo el ejemplo de los estudios pioneros de Alain Corbin y Judith Walkowitz sobre Francia e Inglaterra, respectivamente. Los historiadores han ampliado el estudio de la historia de la prostitución a la mayor parte del mundo, incluso el Perú, aunque por cuestiones de tiempo no voy a revisar aquí esa producción historiográfica. Aunque busca principalmente ser una contribución a esos estudios sobre la historia de la prostitución, mi investigación también se nutre de y busca contribuir a 3 campos de estudio: la historia del género y de la sexualidad, la historia de la medicina y la salud pública y la historia del Estado. La historia de género y de la sexualidad en el Perú es aún muy limitada. La mayoría de los estudios que existen se centran en los periodos coloniales y republicanos tempranos, inclusive uno muy importante aquí, escrito por Magali. Como en otros países, la reglamentación de la prostitución en el Perú reflejaba el privilegio sexual masculino y el doble estándar o la doble moral, pero también expresó ansiedades sexuales masculinas. La reglamentación tenía como objetivo proteger a los hombres de los peligros de la prostitución, pero también, y quizá esto es lo más importante, al permitir el acceso a prostitutas supuestamente sanas, de las prácticas sexuales masculinas consideradas malsanas, particularmente la homosexualidad y la masturbación. De manera similar, sostengo que la reglamentación y particularmente la política de aislar a las prostitutas de la mirada de la gente decente expresaba ansiedades sobre la sexualidad femenina. Concretamente, el temor de que las prostitutas puedan despertar una sexualidad latente, no procreativa en las mujeres. En este sentido, la reglamentación de la prostitución debe entenderse como parte de un intento, si bien no un intento particularmente exitoso, no solo de controlar a las prostitutas, sino también de disciplinar la sexualidad tanto masculina como femenina. Mi investigación dialoga con el campo cada vez más amplio de la historia de la medicina y la salud pública en América Latina. Como gran parte de estos estudios, pongo en cuestión la idea de que la medicalización era simplemente un proyecto de élite de arriba hacia abajo. El estudio de la reglamentación de la prostitución muestra que la medicalización fue resistida, disputada, pero también adoptada, incluso coproducida por diferentes actores por una variedad de razones. Además, siempre fue precaria, limitada por la disponibilidad de recursos, pero también por la evidencia que generó, que desafió las suposiciones básicas, a saber que la reglamentación de la prostitución podía reducir la propagación de las enfermedades venéreas. Al mismo tiempo, aprovecho los intentos recientes en este campo de conectar la historia de la medicina y la salud pública con la historia global. Aunque tanto la reglamentación como la abolición fueron paradigmas globales para la gestión de la prostitución que podrían remontarse a orígenes europeos, su implementación en el Perú no puede verse simplemente como la transposición de la teoría y la práctica médica europea. Es cierto que quienes abogaron por la reglamentación o la abolición destacaron su europeidad como una forma de legitimarlas, como la forma moderna de manejar la prostitución. Sin embargo, también buscaron adaptar y reutilizar ambos paradigmas para abordar lo que se consideraban como preocupaciones específicamente peruanas. El enfoque de mi investigación está determinado por la disponibilidad de ciertos tipos de fuentes y la ausencia de otros. Revisando a fines de la década de 1990 las toneladas de documentos, en gran parte desorganizados, en los legajos de la serie de la Prefectura de Lima en el Archivo General de la Nación, me detuve en seco. Buscaba y estaba encontrando informes policiales sobre actividades sindicales, panfletos del Partido Comunista, listas de militantes del APRA encarcelados. Pero pronto me encontré distraído y fascinado por un tipo de documento muy diferente. Estos documentos eran cartas escritas por prostitutas y dirigidas a las autoridades, en particular el prefecto de Lima. En estas cartas, las prostitutas solían quejarse por el hecho de que les habían dicho que trasladaran su burdel a otra parte de la ciudad,
o por multas que debían pagar por incumplir las reglamentaciones impuestas por las autoridades, especialmente los exámenes médicos a los que fueron sometidos, o sobre el hecho que la policía trataba a algunas prostitutas mejor que a otras. Yo sabía que estos documentos eran raros, incluso extremadamente raros. Aunque debería haberme concentrado en los informes policiales sobre las actividades sindicales, comencé a tomar notas. Esta investigación surgió de ese momento de indisciplina archivística. Estos documentos generaron una serie de preguntas. Primero, y más obviamente, ¿quiénes fueron estas mujeres? ¿Por qué le escribieron al prefecto? ¿Y qué nos dice esta correspondencia sobre la relación que existía entre estas mujeres y las autoridades políticas de Lima? ¿Qué motivó la evidente preocupación de las autoridades por la ubicación de los burdeles o sobre los exámenes médicos de las prostitutas? ¿Por qué las mujeres sentían que las autoridades trataban a algunas de ellas mejor que a otras? ¿Y qué puede decirnos esto sobre los conflictos que surgieron entre prostitutas? Las cartas nos daban algunas pistas. A medida que desarrollé el proyecto y comencé a leer estudios sobre la prostitución en todo el mundo, surgieron nuevas preguntas y me convencí de que este era un proyecto que valía la pena seguir desarrollando. Pero cuando comencé a buscar fuentes que los historiadores de la prostitución en otros países habían utilizado en sus estudios, me di cuenta que simplemente no existían en el contexto peruano. Por ejemplo, no pude localizar ningún registro de prostitutas, una práctica común en todo el mundo. Dichos registros podrían haber proporcionado más información sobre las mujeres que escribieron las cartas a las autoridades, pero también podrían haberme dado una idea de cómo las autoridades clasificaron y trataron de aprehender la prostitución como un objeto de reglamentación. Las fuentes potenciales que me han eludido son muchas. A diferencia de Julia Leight, que recurrió a los diarios de una prostituta llamada Marthe Watt, en su estudio de la prostitución en Londres del siglo XX, no pude encontrar ninguna autobiografía escrita por prostitutas. A diferencia de Tiffany Sipial, que hace un gran uso del periódico La Cebolla en el análisis de los debates sobre la prostitución cubana, o de Victoria Harris, que utiliza el periódico Der Pranger en su estudio sobre la prostitución en Alemania en el siglo XX, no pude recurrir a periódicos escritos por prostitutas, ya que hasta donde he podido establecer, ninguno existió en el Perú. A diferencia de Liat Cosma, quien utiliza la documentación producida por el Comité Asesor sobre el Tráfico de Mujeres y Niños de la Liga de Naciones, en su estudio sobre la prostitución en el norte de África y en el Levante, no pude recurrir a este material tan rico porque los investigadores del Comité Asesor cuando vinieron a América Latina, decidieron no visitar Lima. A diferencia de Cristiana Schettini, Zahira Gerinto o Lara Putnam, no puedo recurrir a documentos judiciales para rastrear la vigilancia de la sexualidad o explorar las redes de parentesco entre prostitutas, ya que los documentos judiciales y específicamente los casos penales para el siglo XX no están disponibles en gran medida a los investigadores que se centran principalmente en Lima. Y finalmente, a diferencia de Louise White, cuya historia de la prostitución en Nairobi en el periodo colonial se basó en 70 entrevistas con exprostitutas, no puedo recurrir a métodos de historia oral, ya que ubicar a exprostitutas que trabajaron en el comercio sexual de Lima antes de la década de 1950 hubiese sido extraordinariamente difícil. Las fuentes que informan este estudio incluyen, en primer lugar, como ya señalé anteriormente, la correspondencia recibida por el prefecto de Lima y la documentación del Ministerio del Interior que sobrevive, si bien se encuentra en un estado mayormente desorganizado en el Archivo General de la Nación. Y esto incluye cartas de varios actores relevantes, incluyendo, como ya mencioné, a mujeres prostitutas. Además, he recurrido a revistas médicas y en menor medida revistas de derecho, como la Crónica Médica, la Gaceta Judicial, donde médicos y abogados discutieron tanto la prostitución como las enfermedades venéreas, con gran detalle, así como varias tesis de los estudiantes de medicina de San Fernando, la Facultad de Medicina. Además recurría a numerosas revistas como Variedades, Mundial, periódicos como El Comercio, La Crónica, La Prensa,
medios de la llamada prensa amarilla como Última Hora, y finalmente publicaciones oficiales como los informes ministeriales. La mayoría de estas fuentes se centran en Lima, y esto se refleja en la discusión que he desarrollado, aunque cuando ha sido posible he tratado de extender la discusión a otras partes del Perú. Entonces, para terminar, voy a hablar rápidamente de los capítulos del libro. El libro que estoy escribiendo está organizado en 5 capítulos. En el primer capítulo, debatiendo la prostitución, la reglamentación, examino los debates sobre la reglamentación de la prostitución que tuvieron lugar en el siglo XIX. Utilizando revistas médicas y legales y otras fuentes, examino los argumentos que los médicos y abogados peruanos presentaron a favor de la reglamentación como un paradigma para manejar la prostitución. Estos argumentos reproducían en gran parte los argumentos que fueron presentados por doctores y abogados en otros países, pero como muestro, también reflejaron preocupaciones particularmente peruanas, de una manera que expresa el desarrollo de una medicina específicamente nacional y los inicios de un estado sanitario peruano. A pesar de la oposición de la Iglesia a la reglamentación, estos argumentos llevaron a la formulación de propuestas concretas para la reglamentación, incluyendo en 1878 un detallado reglamento redactado por el doctor José Cobian, que fue un inspector de higiene en Lima, que retomó la opinión expresada por muchos de sus contemporáneos, es decir, que era la responsabilidad de las autoridades, del Estado, buscar manejar la prostitución para hacer frente a la amenaza que representaba para la salud pública, el orden público y la moralidad pública. Estos puntos de vista comenzaron a surgir en el contexto de la llamada Era del Guano y la Pax Castellana, cuando los ingresos de las exportaciones y la estabilidad relativa establecida por el presidente Ramón Castilla crearon condiciones en las que un mayor rol estatal en la sociedad podía comenzar a imaginarse. Sin embargo, ni la propuesta de Cobian ni otras muchas redactadas por médicos y autoridades políticas en las décadas de 1880 y 1890 llevaron a la implementación de la reglamentación. Quienes se oponían a la reglamentación presentaban varios de los argumentos que los abolicionistas de otras partes del mundo planteaban de manera similar en sus críticas a la reglamentación, combinando nociones tomadas del liberalismo y del pensamiento cristiano. La reglamentación, argumentaban, restringía la libertad de las mujeres y no hacía nada por detener la propagación de las enfermedades venéreas. Además, convertía al Estado en un cómplice de prácticas sexuales masculinas pervertidas y pecaminosas. Como esto sugiere, los debates sobre la prostitución y la implementación de la reglamentación en el Perú fueron parte de los debates globales sobre el papel del Estado en la configuración de la sociedad y sobre la sexualidad femenina y masculina. Reflejaron profundos desacuerdos sobre la medida en que el Estado debería tratar de moldear el comportamiento, sexual o no, de las personas y cada vez más de la población en general. Fue solo a principios del siglo XX, en el contexto de la profundización de la medicalización de la sociedad peruana, que la reglamentación se implementó finalmente como parte de un conjunto más amplio de políticas destinadas a mejorar la población. En el capítulo 2, Proteger a los varones, exploro la implementación de la reglamentación en Lima en las primeras décadas del siglo XX. Comienzo considerando el contexto político e intelectual en el que se introdujo la reglamentación. Un debate cada vez más público sobre la prostitución en el que intervinieron varios grupos es evidente en este periodo. Masones, anarquistas, periodistas anticlericales y feministas debatieron sobre la prostitución de maneras que a veces reproducían, pero que a menudo desafiaban las opiniones médicas y legales dominantes sobre la prostitución. Esta es una imagen tomada de la revista
anticlerical Fray Cabezón. No sé, no deben poder ver acá. Pero hijita, ¿tú en esta vida no has tenido quien te aconseje? Sí, señor. Me aconsejaba el señor... El señor cura. El señor cura, sí. ¿Y esto es el fruto? No, señor, el fruto está en la cuna. Sus opiniones sobre la prostitución, sus causas y sus efectos reflejaban críticas más amplias de la sociedad peruana y expresaban la naturaleza política de los debates sobre la cuestión sexual. La implementación de la reglamentación entonces ocurrió en un contexto en el cual las ideas dominantes sobre la prostitución fueron discutidas en formas que ampliaron el debate sobre la reglamentación. Pero al mismo tiempo, médicos y expertos como Felipe Merkel y Pedro Dávalos y Lizón, quien fue comisionado por el gobierno para escribir un estudio detallado sobre la prostitución en Lima en 1909, repitieron en gran parte los argumentos reglamentaristas del siglo XIX. Aunque no ignoraron por completo otros puntos de vista sobre la reglamentación, siguieron argumentando que la prostitución era un mal necesario que tenía que ser reglamentado por el Estado para reducir los riesgos que representaba. Los promotores de la reglamentación argumentaron que era difícil para los hombres de clase media casarse cuando eran jóvenes por una serie de razones. Por lo tanto, la prostitución les permitía satisfacer sus necesidades genésicas y reducía el riesgo que estos hombres se sentirían atraídos por prácticas sexuales anormales, como la homosexualidad y la masturbación. Estas ideas, sostengo, sirven para entender no solo por qué se implementó la reglamentación, sino también la forma que tomó. Las autoridades buscaron moldear el carácter de la prostitución, cerrando ciertos tipos de burdeles y fomentando el crecimiento de otros, para proporcionar una economía de burdeles que fuera segura, o supuestamente segura, para los hombres de la clase media. Este fue un proceso que reflejó prejuicios raciales y de clase. Los burdeles vinculados a la comunidad afroperuana de la ciudad fueron los primeros en ser clausurados, mientras que se fomentaban los burdeles asociados con una presunta afluencia de prostitutas europeas. Pero también fue un proceso conformado por aquellos directamente involucrados en la economía sexual limeña, tanto los propietarios de burdeles como las prostitutas, quienes aprovecharon la reglamentación para configurar desde abajo el carácter de la prostitución en la ciudad. Podría hablar más sobre esto, es que una de las partes más interesantes del proyecto. En el capítulo 3, que se titula Disciplinando a las mujeres, considero el contexto en el que se estableció el Barrio Rojo en 1928. La reglamentación no solo creó la prostitución reglamentada, también creó la prostitución clandestina, una categoría que cubría cualquier tipo de comercio sexual no previsto por la reglamentación. La existencia de prostitución clandestina, que desarrolló su propia geografía urbana, basada en hoteles, bares, salas de baile y las calles, creó mucha ansiedad en el público en general y puso en cuestión las afirmaciones de las autoridades encargadas de implementar la reglamentación de que podían manejar de manera efectiva la prostitución. Las denuncias a las autoridades de prostitutas registradas contra prostitutas clandestinas sugieren que la reglamentación creó una diversificación en la economía sexual de Lima entre mujeres que ocasionalmente vendían servicios sexuales pero operaban fuera de la reglamentación y mujeres que consideraban la prostitución no solo como su principal forma de empleo, sino también como una identidad. En la práctica, sin embargo, el límite entre la prostitución reglamentada y clandestina era borroso, y las prostitutas a menudo operaban en ambos lados de esta legalidad. La prostitución clandestina fue vista como evidencia de que la prostitución no podía ser efectivamente contenida dentro de los burdeles como lo preveía la reglamentación. La decisión del prefecto de Lima de establecer un barrio rojo en La Victoria, una zona periférica de Lima en ese momento, periférica geográfica y socialmente, fue una respuesta a la creciente presión de los ciudadanos de Lima, quienes particularmente en la década de 1920 se quejaron muy a menudo
del peligro que la proximidad y la visibilidad de las prostitutas, tanto clandestinas como registradas, representaban para la decencia y la moralidad. En particular, estas quejas revelan una creciente ansiedad sobre el contagio moral que podía resultar de la proximidad de las prostitutas, una ansiedad que reflejaba temores más amplios sobre la conducta transgresiva de las mujeres. Estos temores son evidentes en cómo se discutieron dos fenómenos que se vincularon a través de un debate en la prensa peruana en 1927. La llamada trata de blancas, o el tráfico forzado de mujeres para la prostitución, y la chica moderna, o la flapper. Los comentaristas peruanos asociaron a la mujer muchacho, como era conocida la flapper en el Perú, y el comportamiento y las modas que estaban vinculados a ella, con el creciente desafío de las mujeres a los roles de género, pero también con el comportamiento sexual que se veía como poco diferente a la prostitución. Aquí pueden ver, esta es una carátula de la revista Mundial, donde se ve al prefecto José Mariátegui dando de latigazos a 7 males de la ciudad, ¿no? Trata de blancas, toxicomanía, que evidentemente se muestra con una figura racializada china, creo que son palomillas, alcoholismo, ratero, agio y prostitución. No sé si pueden ver, pero la figura de la prostituta está representada como la típica flapper, ¿no? Con el pelo corto, el sombrero, es la mujer muchacho. Y hay toda una serie de representaciones en esta época que identifican a la flapper con la prostitución. Presentaciones visuales, pero también textuales, ¿no? La creación del Barrio Rojo y el enclaustramiento de las prostitutas en un lugar apartado respondieron, por lo tanto, al temor de que las prostitutas pudieran despertar deseos sexuales latentes en las mujeres, y señala cómo la reglamentación de la prostitución también pretendía disciplinar la sexualidad de las mujeres. El capítulo 4, Proteger a la población, examina el desarrollo de capacidades institucionales para el tratamiento de enfermedades venéreas. Me concentro particularmente en un cambio de discurso y de enfoque en el manejo de la prostitución y particularmente de las enfermedades venéreas que comenzó a tomar forma en la década de 1920. Antes de esta década, los médicos de la asistencia pública, es decir, la agencia estatal encargada de hacer cumplir la reglamentación, privilegiaban la vigilancia médica de las prostitutas como el principal método para controlar la propagación de las enfermedades venéreas. Pero como muestra la correspondencia misma de la asistencia pública con las autoridades locales, pronto se hizo evidente que la reglamentación hacía poco para controlar la propagación de enfermedades venéreas. Las prostitutas evadían regular y sistemáticamente la vigilancia médica a la que se suponía que estaban sujetas y las autoridades no tenían el poder para obligarlas a someterse a los exámenes médicos. A fines de la década de 1910, la situación incitó a los médicos a criticar públicamente el sistema que se había implementado, al que culpaban de contribuir a la degeneración de la población peruana. El hecho de que los médicos vieran las enfermedades venéreas en formas altamente racializadas, concretamente como diseminadas por razas indeseables, asiáticos y negros, y que afectaban a razas deseables y particularmente vulnerables, los blancos, moldeó tales críticas y les dio un peso adicional. En las décadas de 1920 y 30, la asistencia pública cambió su enfoque para privilegiar ya no la vigilancia médica de las prostitutas, sino la educación sexual y la expansión de los dispensarios venéreos. El cambio reflejó la influencia de las perspectivas abolicionistas en la comunidad médica, pero también más concretamente la creciente aceptación de que centrarse exclusivamente en la vigilancia médica de las prostitutas no resultaría en una reducción de la propagación de enfermedades venéreas. Los médicos abogaron por la necesidad de fomentar un comportamiento sexual responsable entre la población,
es decir, un comportamiento que no exponga a la población a las enfermedades venéreas, una posición que desafiaba directamente a las suposiciones anteriores sobre la sexualidad masculina, el mal necesario, y sobre la prostitución. Los médicos que desarrollaron una estrategia nacional para combatir las enfermedades venéreas argumentaban que era necesario educar a la población sobre las enfermedades venéreas y aumentar el acceso al tratamiento. Esto se tradujo en una expansión importante en el número de dispensarios, no solo en Lima, sino también en todo el país a partir de la década del 40. Significativamente, la expansión de los dispensarios coincidió con una preocupación creciente entre los médicos sobre la población indígena y las enfermedades venéreas. Como esto sugiere, aunque la política hacia las enfermedades venéreas había cambiado, continuó siendo informada por ideas racializadas del impacto de estas enfermedades en la población. Finalmente, en el capítulo 5, que titulado Se apaga la luz roja, examina el contexto en el que se clausuró el Barrio Rojo de Lima en 1956. Alentados por la clara evidencia de que la reglamentación o el establecimiento del Barrio Rojo en La Victoria había hecho poco para reducir la propagación de enfermedades venéreas, un movimiento abolicionista comenzó a hacer campaña para derogar la reglamentación en la década de 1930. Este movimiento reunió a médicos, abogados y feministas que criticaron la reglamentación en términos médicos, extrayendo muchos argumentos y propuestas políticas de la eugenesia, y abogando en particular por la introducción de un certificado prenupcial, una medida eugenésica común en este periodo en varios países de América Latina. El movimiento también criticó la reglamentación de una manera que desafiaba algunas de las suposiciones sobre la sexualidad masculina que guiaban el pensamiento reglamentarista, en particular el doble estándar o doble moral y el papel del Estado reglamentario, que promovía, argumentaban ellos, una sexualidad promiscua. Si los reglamentaristas se habían preocupado de manejar la prostitución para proteger a los hombres, en particular, los abolicionistas consideraron que la abolición de la regulación era necesaria para proteger a la población en general. Aunque el abolicionismo demostró ser influyente en la década del 30, durante el gobierno conservador de Manuel Prado, su influencia se debilitó. Sin embargo, a fines de la década del 40 y en la del 50, el abolicionismo regresó con fuerza, como se puede ver en las campañas en periódicos como Ya y Última Hora. Estas campañas se basaron en argumentos abolicionistas y trasladaron el debate sobre la abolición de las páginas de revistas médicas y de círculos de la élite, donde se habían centrado principalmente en la década del 30, a un campo mucho más demótico. Aunque con la penicilina los problemas que traía el contagio de las enfermedades venéreas disminuyeron, la existencia del Barrio Rojo, en lo que en ese momento se había convertido en un barrio central de la ciudad, como consecuencia del crecimiento urbano, era una cuestión de gran preocupación para las autoridades de Lima y sus ciudadanos. En 1956, estas campañas y el creciente apoyo al cierre de Huatica por parte de diversos grupos de la sociedad civil convencieron a las autoridades de que actuaran. La clausura del Barrio Rojo en octubre se celebró inicialmente. Muy rápidamente, sin embargo, la dispersión de las prostitutas de La Victoria a varias partes de la ciudad generó nuevos problemas de orden público y nuevos pánicos morales, una situación que de alguna manera permanece hasta hoy. El libro termina con un breve epílogo o conclusión que tiene 3 propósitos. Primero, incluye una discusión sobre lo que el libro contribuye a diferentes campos de investigación académica con los que se relaciona la investigación, es decir, la historia de la sexualidad y el género, la historia de la medicina y la salud pública y la historia del Estado en el Perú. Por supuesto, la historia de la prostitución en el Perú es interesante de por sí. Mi objetivo, sin embargo, ha sido estudiar su historia con el fin de buscar respuestas a preguntas más amplias sobre la historia del Perú en el siglo XX y más específicamente sobre las relaciones entre el Estado y la sociedad. En segundo lugar, en este epílogo considero de qué manera esta historia puede ayudarnos a reflexionar sobre los debates actuales sobre la prostitución en el Perú. Debates motivados por pánicos morales en parte, pero también por preocupaciones genuinas sobre el orden público y la salud pública
pública en torno a la prostitución urbana y a la rápida expansión de la prostitución en contextos rurales o semirurales, particularmente vinculados a la inversión en sectores extractivos, tanto legales como informales. Finalmente, considero las formas en que esta historia puede informar los debates actuales sobre el orden patriarcal y el privilegio sexual masculino en el Perú. La historia de la prostitución y específicamente de su manejo de una manera que sirvió para asegurar lo que podríamos llamar el derecho al sexo heterosexual masculino, sostengo, ofrece un marco histórico útil que una nueva generación de feministas peruanas y peruanos y activistas de los derechos LGTBI puede utilizar para poner en cuestión y desafiar el orden sexual heteronormativo dominante en el Perú. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Buenas noches. Bueno, felicitaciones por la presentación, muy sugerente en realidad. Yo tengo una duda que es a partir de un término que mencionas, es sobre la visibilidad de la prostitución en Lima. Entonces me imagino que esta reglamentación surge a partir de esta visibilidad que aumenta, ¿no? Y yo no sé si eso es capaz de tomar algo cronológico, pero no sé si podrías explicarnos un poco sobre cómo se maneja en Lima el crecimiento de esta visibilidad a fines del periodo colonial, al inicio de la República, 1830, 40 y hasta el 60, que se empieza a discutir, ¿no? No, creo que es algo que yo no, sobre lo que nunca he leído, ¿no? Ya, eso, gracias. Hola, ¿podrías hablar un poquito más sobre eso de la mujer muchacho o la flapper? Bueno, yo quisiera felicitar toda la presentación y creo que como muchos en el auditorio esperamos con gran ilusión y entusiasmo la aparición del libro. Y tengo, bueno, además de felicitarte, tengo un par de preguntas que me han surgido. Una que tiene que ver con estos racialización de la prostitución en general y cómo se van formando y si evolucionan en el tiempo entre, no sé, mediados del siglo XIX hacia mediados del XX, si van evolucionando estos estereotipos raciales en donde a simple vista me da la impresión de que la participación de indígenas dentro de la prostitución podría estar disminuida, por lo menos en la ciudad de Lima, ¿no? Y cómo esto va a cambiar luego con un proceso que se da ya fuera de tu área de estudio temporal, que es en la segunda mitad del siglo XX con una migración hacia la ciudad de Lima mucho más extendida, ¿no? Y luego la segunda ya es más bien una curiosidad y tiene que ver con el reflejo o con la representación de la prostitución masculina. O sea, en todo momento estamos hablando de prostitución femenina y me imagino que esto debe haber sido como la mayor parte de la preocupación, tanto desde los médicos, o sea, la preocupación de la regulación o lo que tú llamas el gobierno de la prostitución, pero en algún momento, no sé si te puedes haber topado con alguna evidencia o práctica sobre prostitución masculina. Y ya está. Gracias. Sí, ¿qué tal? Yo también tengo dos preguntas. La primera va más o menos vinculada a la de Magali y es sobre la prostitución masculina. Obviamente quiero saber si es que, o sea, qué rastros encontraste sobre prostitución masculina en tu investigación. Y también me gustaría saber, o sea, porque tú dices que uno de los motivos por los que se promovió el surgimiento de un barrio rojo fue por el temor a que los hombres que eran clientes de estas prostitutas se dediquen a la homosexualidad. Entonces me gustaría saber qué imagen de lo homosexual existía en esa época, ¿no? O sea, ¿se sabía algo del mundo social que habitaban? ¿Había un mundo social gay en esa época? Y mi segunda pregunta es acerca de las asociaciones que mencionas aquí y en tu artículo sobre la prostitución, porque habla sobre una asociación de higiene social y yo también he visto en estos archivos de la prefectura que hay como que subdivisiones dedicadas al saneamiento moral. Entonces, he intentado buscar una historia de estas instituciones, pero no la he encontrado, o sea, en qué momento surgen, y yo la he visto en los 50, pero veo que también existen en los 20, entonces me gustaría saber algo al respecto. Gracias. Podemos hacer dos rondas porque si no...
A ver, muchas gracias por las preguntas. Entonces, el tema de la visibilidad no lo he visto tanto para la década que tú mencionas de los años 30. Sí hay alguna, en el comercio para los años 50 comienzas a encontrar algunos artículos, de 1850, ¿no? Comienzan a aparecer algunos artículos discutiendo la prostitución en la ciudad de Lima. Pero la principal fuente que he usado para ese periodo son artículos en revistas médicas y también los escritos de Manuel Fuentes sobre la prostitución en Lima. Y creo que la visibilidad tiene que ver también, o en parte, con la idea de la necesidad de reglamentación. Es decir, en la medida en que se está discutiendo transnacionalmente la reglamentación como una manera de gobernar la prostitución, médicos y otros comienzan a ver prostitución donde antes quizá no veían, ¿no? Entonces es un proceso dinámico que tiene que ver con algo realmente que existe en la práctica, pero también algo que existe como una propuesta discursiva transnacional que viene de los escritos de Alexandre Parent du Châtelet sobre la prostitución en París, que comienzan a circular en el mundo, y entonces eso hace que surge esta nueva problemática a la que hay que responder si es que uno va a poder presentarse como moderno y en la ola del pensamiento social, ¿no? Entonces, sobre la mujer muchacho, no sé. Bueno, se podría decir mucho sobre esto y es un tema muy interesante, es un fenómeno global. Ha habido un proyecto de estudio bien interesante que trató de identificar a la mujer muchacho, la flapper, en diferentes contextos. Y en el Perú también se presenta, y es, por un lado, una moda, ¿no?, de vestimenta. Aparece en una silueta muy masculinizada, en cierto modo, con el pelo corto, y que está vinculada, digamos, a la moda que impulsa en gran parte Coco Chanel, ¿no? Pero esas modas son leídas desde una perspectiva de pánico moral y sexual, ¿no? Entonces, es muy divertido leer sobre esto porque hay todas estas discusiones sobre mujeres que fuman, mujeres que andan en autos, ¿no? Y el peligro que eso representa. No he incluido acá, pero lo más interesante son las representaciones visuales, porque muestran una relación bastante ambigua con la mujer muchacho o la flapper. Porque por un lado es una mujer muy atractiva y en cierto modo empoderada, ¿no? Y se la representa así en gran parte. Hay un dibujo en una revista que muestra a una mujer vestida en la ropa típica de la flapper, con muy poca ropa, y está al lado de su padre, obeso, ¿no? Y el padre le dice, ay, hija, no puedes salir así a la calle. Y la chica le responde, tienes razón, papá, ¿qué saco? ¿La falda o lo otro, no? O sea, hay todo este discurso muy transgresor, pero que está criticado, pero también como celebrado, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Pero sí, es un movimiento transnacional que se da en los años 20 y que tiene cierta presencia en sectores de la élite peruana principalmente, ¿no? Sobre la racialización de la prostitución, esto es algo muy interesante porque, claro, hay esta idea que en los años 10, en el contexto del impacto que tiene la Primera Guerra Mundial sobre el equilibrio de género en Europa,
hay bueno, este flujo migratorio de prostitutas al resto del mundo, en particular a América Latina y en particular a Buenos Aires, y hay todos estos pánicos morales en torno a eso y la trata de blancas, etcétera. Y en el contexto peruano también uno puede rastrear que efectivamente llegan mujeres, y en el archivo yo he encontrado, por ejemplo, una carta de una prostituta que dice ser francesa, que escribe desde Salta, creo, en Argentina, le escribe al prefecto diciendo que está dirigiéndose a Lima y que quiere abrir un burdel y que por favor le informe cuáles son los procedimientos, ¿no? Entonces, efectivamente se da eso, pero también lo que ocurre son dos cosas. Uno es que aparece, digamos, una nueva economía libidinal en torno a la prostituta europea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno lee las memorias de Luis Alberto Sánchez, es bien interesante cómo hay todo este deseo entre la gente de su generación hacia la prostituta europea, y entonces habla mucho de los burdeles en la calle Patos, por ejemplo, que era un sitio de concentración de burdeles donde habían francesas, polacas, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado hay eso, pero si uno ve las cifras que existen, demuestran que en realidad habían muy pocas europeas realmente. Y más bien lo que hay es un nuevo marketing, ¿no? Tú te podías presentar como una prostituta francesa, porque era una manera de presentar un servicio particular, ¿no? Entonces hay cuestiones ahí de deseo y que complican esa historia, pero precisamente como no hay registro, no he podido encontrar registros, es muy difícil ver con precisión cuál es la composición, digamos, étnica de las prostitutas en este periodo. Y efectivamente, como tú dices, hay otro fenómeno más del periodo posterior que tiene que ver con la migración y el efecto que tiene eso sobre la composición étnica de la prostitución en la ciudad, ¿no? Sí, sobre la prostitución masculina no he encontrado casi nada. Quizá porque no estaba buscando en particular, pero no hay mucho, ¿no? Lo que sí he encontrado un poco es algunas referencias al mundo, como tú lo llamaste, el mundo social gay, y que tiene que, por ejemplo, en la revista esta Fray Cabezón hay varios escándalos de grupos de hombres con curas, pero también como es una revista que lo que busca es destrozar a la iglesia y culpar a los curas de todos los males, uno tiene que tener un poco cuidado, ¿no? con si es una evidencia fidedigna o no. Pero hay algunos rastros, pero pocos y difíciles de trabajar, creo. Y sobre la higiene social, ¿quién me preguntó eso? Tú también. Efectivamente, en los años 20 aparece una serie de... Alan Hunt las ha llamado agencias privadas de moralización, ¿no? Y son organizaciones de señoras bien, muchas veces, que se reúnen para juntar plata, ¿no? Para crear un fondo para ayudar a los niños, para, por ejemplo, en muchos países hay ligas antituberculosas, ¿no? Entonces son como organizaciones paraestatales, no estatales, pero que hacen un trabajo paralelo al del Estado para promover, digamos, ciertas prácticas y comportamientos en poblaciones vistas como deficientes, ¿no? en sus prácticas de salud. Y bueno, en los años 20 sí está la Liga Nacional de Profilaxis Social, ¿no? De higiene y profilaxis social, que creo que es a la que tú te referías. Sí.
Última ronda de preguntas, solamente 3 preguntas más. Un poco para allá que no han hablado, voy a ir. Buenas noches, doctor Drinot. Acá. Perdón. ¿Qué tal? Felicitarlo por la exposición y quería preguntarle, la pregunta creo que ya le habían hecho, más o menos, ¿no? ¿Cómo compaginar esta historia de la historia de la sexualidad en tanto los barrios rojos con una historia urbana de la explosión demográfica de la ciudad de Lima, ¿no? Que se da justamente en esta época de los 50, en la llamada, el llamado desborde popular, ¿no? ¿Cómo compaginar las ideas que se tenían sobre esta salubridad urbana y el surgimiento de barrios populares, de barriadas, o ya el desborde de los tugurios, ¿no? Que era muy importante para las élites y la racionalidad de gobierno? Gracias. Sí. Buenas. Yo quería preguntar un poco sobre un tema que me generó bastante curiosidad, que fue, usted mencionó que el discurso feminista se unió en este discurso abolicionista, y quería saber si podía explicar un poco más cómo es que se arma este discurso en contra de la prostitución, sobre todo hoy en día que las diferentes posturas feministas se dividen sobre el tema de la prostitución. Entonces quería saber si, aparte de eso, podría dar una pequeña contextualización del discurso feminista en Latinoamérica en la época, por favor. Bueno, última pregunta. Buenas noches. Quería saber si habías encontrado algo sobre crímenes contra las prostitutas y cómo, si habías encontrado eso, cómo el Estado lo había tomado, ¿no? Gracias por las preguntas. Sí, crímenes, sí se encuentra, como mencioné, desgraciadamente, la fuente ideal para ver eso serían las causas criminales, pero para el siglo XX, sí, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la AGN, pero no existen para el siglo XX, para el siglo XIX sí, ¿no? O sea, no existen porque no están disponibles, pero sí, en los periódicos se ve cada vez más y es parte de, digamos, una dieta sensacionalista también de la prensa, ¿no? De los crímenes contra las prostitutas. Digamos, la prostitución en sí no estaba criminalizada, solo la prostitución, como tú dijiste, la prostitución clandestina, pero lo que sí era ilegal el proxenetismo, ¿no? Y entonces en la prensa se encuentran muchos casos de arrestos de proxenetas, y hay también todo un pánico moral en torno al tratante de blancas extranjero en particular y judío, ¿no? Entonces hay un discurso antisemita muy claro que construye al explotador de la prostituta como un extranjero judío y muchas veces también comunista. Se mezcla todo, ¿no? Entonces sí, eso está presente. Hay este doble discurso, ¿no? de la prostituta como un peligro, una amenaza, pero también como la mujer caída que tiene que ser redimida, ¿no? Y entonces hay una vertiente, digamos, cristiana que también informa el discurso sobre la prostituta, de la redención, ¿no? Y es algo particularmente interesante porque es un elemento fundamental en la construcción del papel del hombre que redime a la mujer caída, ¿no? Y en particular el médico, ¿no? El papel del médico y de los que participan en el aparato médico legal que construye la reglamentación, siempre hablan de esto, ¿no? De que lo que buscan es no culpar a estas mujeres, sino salvarlas, ¿no? Entonces, tienen este doble discurso. Necesitamos prostitutas, si no los hombres se van a volver homosexuales. Y por otro lado, hay que salvarlas y sacarlas de esa vida pecaminosa, ¿no? Perdón, sí, habían más. Sobre el feminismo. Claro, es muy interesante esto porque María Jesús Alvarado, una de las figuras más importantes de este
esta primera ola del feminismo está muy involucrada en el movimiento abolicionista en los años 30, pero ya desde antes, de los años 10, escribe sobre lo que ella llama las golfas, que son, ¿no?, las niñas que están en las calles y que ella las ve como particularmente vulnerables a ser explotadas por el mundo prostitucional, ¿no? Entonces, digamos, es interesante la trayectoria de una persona como María Jesús Alvarado, porque en ese momento su interés es principalmente nuevamente salvar a las golfas, pero para los años 30 ella participa en el Comité Abolicionista Peruano, que tiene un discurso feminista en el sentido que critica lo que ve como un privilegio sexual masculino, ¿no? Y dice, el argumento es que es falso que la prostitución es un mal necesario, que los hombres tienen que regular su sexualidad, ejercerla responsablemente y entonces están a favor de la abstención y todas estas prácticas, ¿no? Bueno, eso. Y había otra. Sí, sobre la explosión demográfica, bueno, no llego o no he trabajado esto, pero creo que hay muchos elementos, digamos, de los pánicos morales de los que he hablado en torno de la ciudad insalubre de comienzos del siglo XX, que reaparecen con otro registro en el contexto este este supuesto desborde popular, ¿no? Entonces creo que ahí hay elementos discursivos interesantes para trazar en los dos periodos, ¿no? Pero no es algo que he visto y tampoco lo he visto concretamente en relación a la prostitución. Lo dejo para otra persona, yo ya me quedo con lo que he hecho. Bueno, muchas gracias por venir, realmente es extraordinaria la cantidad de gente que hay acá, y gracias por sus preguntas y gracias a los organizadores.